utilizamos como agua potable o también para la cocción de nuestros alimentos. Entonces, una exposición prolongada de aguas contaminadas con arsénico provoca una enfermedad muy conocida que es el hidroarsenicismo crónico. Este hidroarsenicismo crónico, algunas de sus como focos rojos son consecuencias en vasos sanguíneos, puede ocasionar también cáncer de piel, en algunos casos algunos tipos de diabetes y desafortunadamente puede derivar en algún tipo de cáncer de vejiga, de pulmón y de riñón, ¿vale? Entonces, desafortunadamente este problema del arsénico es un problema que podemos observar a nivel mundial. Entonces, aquí podemos ver nuestro mapa y a nivel mundial los países más afectados son China, India, Estados Unidos, Chile y Argentina. En México, vean nada más este mapa. En una gran parte de México podemos encontrar lugares con aguas contaminadas con grandes concentraciones de arsénico. De hecho, acá en la comarca lagunera que abarca Durango y Coahuila, se han encontrado concentraciones de arsénico bastante elevadas, así como en Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Guanajuato, San Luis, Querétaro, Puebla e Hidalgo. Entonces, si se fijan, el problema es bastante grave en México, ¿vale? Entonces, ¿qué personas están expuestas o en riesgo en México con este problema? Por lo menos 8.8 millones con mínimo a una exposición de concentraciones de arsénico de 25 partes por millón. Y entonces, ¿por qué es alarmante esto? Pues porque la Organización Mundial de la Salud establece un límite permisible de 10 partes por millón, 10 microgramos por litro. En México, el encargado de establecer estos límites es la CONAGUA. Y de hecho, hasta hace unos años se modificó la norma 127 SSA1 2021. em, y el límite permisible eran de 25 partes por millón y se bajó hasta 10 partes por millón. Entonces, en realidad, toda esta concentración pues es bastante elevada. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el número real de personas expuestas a niveles superiores al límite máximo? Se tiene o se estima que son 8.8 millones, pero en realidad pues no sabemos si pueden ser 10 millones o pueden ser 15 millones, lo que es realmente. Entonces, aquí también existen dos grupos de personas altamente afectadas, lo que es la población urbana y la población rural. En realidad, la población urbana pues son pocamente afectados, porque en ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues existen plantas de tratamiento de aguas más accesibles. El problema radica en la población rural. Ellos sí se encuentran altamente afectados. ¿Por qué? Por la falta de redes de distribución de agua potable. Recordemos que en la población rural o en estas poblaciones rurales, el agua se sigue extrayendo tanto de pozos y se sigue utilizando también agua de ríos, de lagos, sin un previo tratamiento. Adicionalmente, no hay mucha información con respecto a estos problemas. En realidad, ellos se dan cuenta pues cuando presentan afectaciones en la piel o cuando empiezan con los distintos tipos de cáncer. Entonces, ¿qué soluciones podemos tener a este problema? Pues tenemos tres soluciones. Uno es la divulgación de problema a través de estos seminarios. Por eso son tan importantes este tipo de seminarios para que ustedes conozcan los distintos problemas que existen, ya no a nivel mundial, sino también aquí en México. También la divulgación en congresos nacionales, internacionales, en conferencias tanto en niños de primaria, a nivel medio superior, a nivel superior y posgrado, y en foros virtuales. Segundo, solución a este problema es la sensibilización por medio de folletos, sitios web o artículos científicos. De hecho, encontré algunos folletos en la web
que han sido desarrollados por distintos grupos de investigación. Por ejemplo, el Cinvestav Unidad Saltillo, como en Coahuila es un problema bastante grave lo del arsénico, pues ellos tienen desarrollado aquí información de qué es el arsénico, su exposición, dónde se encuentra, etcétera, etcétera. De este otro lado tenemos el folleto del doctor Carlos Padial, que es un médico de Bolivia, que de hecho él se encuentra laborando en comunidades rurales y con el paso del tiempo ha visto cómo el arsénico ha afectado a las personas que consumen aguas contaminadas con altas concentraciones de arsénico. Y tercer solución, pues es buscar tecnologías de tratamiento que sean novedosas y accesibles. Entonces, para nosotros encontrar estas tecnologías, necesitamos comprender súper bien qué pasa con el arsénico. Entonces, en el arsénico existen muchos tipos de especies, ¿sale? Las especies van a depender, aquí voy a mover un poquito esto, del potencial redox y del pH en el medio en el que se encuentren. Entonces, si trabajamos con aguas subterráneas, más o menos el pH oscila entre 6 y 8. Entonces, las especies que predominan en ese pH son especies con estados de oxidación más 3 y más 5, principalmente. Entonces, en ríos, lagos, etcétera, mayormente tenemos condiciones oxidantes, o sea que tenemos un alto grado de oxígeno en el medio. Entonces, bajo esas condiciones, la especie que predomina es esta, el ácido arsénico, H3 arsénico o 4. Por el contrario, en condiciones reductoras, que son las condiciones a las que se encuentran las aguas subterráneas, la especie que predomina es el ácido arsenioso, con un estado de oxidación más 3, ¿vale? Entonces, conociendo qué especies van a estar de manera mayoritaria en aguas subterráneas, ríos y lagos, podemos hablar de la toxicidad del arsénico. ¿Por qué? Porque la toxicidad depende del estado de oxidación de este. Entonces, la toxicidad va a depender del estado de oxidación y su escala de toxicidad va en este orden. El arsénico que es más tóxico son aquellos que presentan estado de oxidación más 3. Si se fijan es arsénico más 3 inorgánico, le sigue el arsénico más 3 orgánico y después nos pasamos al arsénico más 5 inorgánico y más 5 orgánico. Y al final tenemos compuestos arsenicales y el arsénico elemental. ¿Sale? Entonces, se ha comprobado que las especies con arsénico más 3 son 10 veces más tóxicas con respecto a las especies de arsénico más 5. Adicionalmente, el arsénico más 3 tiene una movilidad mucho más grande que el arsénico más 5. O sea, es muy difícil que lo puedas inmovilizar y que puedas tratarlo posteriormente. ¿Vale? Entonces, soluciones al problema de aguas contaminadas con arsénico deben ser implementadas de manera imperativa. No hay una opción de que se pueda dejar este problema al aire porque afecta mínimo a 8.8 millones de personas en México. ¿Qué es lo que se sabe? Obviamente pueden ser muchas más. Entonces, algunos tratamientos que se han empleado para solucionar este problema, pues son coagulación, precipitación, absorción, ablandamiento con cal, nanofiltración con membranas, tratamientos biológicos, una infinidad. Y de hecho, buscando en Internet, hay varios países que han implementado ya algunas de estas tecnologías. Por ejemplo, la remoción por medio de coagulación en Chile lo implementó la doctora Ana María. En Perú, la doctora María Luisa implementó Alufloc y Ferrifloc para la eliminación de arsénico. Aquí en México, la doctora María Aurora, profesora investigadora de la UNAM, ha implementado piedra caliza en la región de Soyatal, en Zimapán, ahí en Hidalgo. Y la doctora Marta Litter, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, ha implementado la tecnología solar, utilizando hierro cero valente más luz ultravioleta y la fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio, ¿vale? Y de hecho,
la técnica que nosotros utilizamos o la que les voy a presentar hoy es por medio de fotocatálisis heterogénea. Un colega mío, cuando yo estudié en mi doctorado, él se fue a realizar una estancia a Argentina con la doctora Marta Litter y de hecho de ahí es de donde nosotros aplicamos la técnica que utilizamos actualmente. Entonces, voy a dar un contexto muy rápido de la fotocatálisis heterogénea por si alguien no la recuerda, ¿vale? Entonces, en la fotocatálisis heterogénea nosotros realizamos reacciones de oxidación y de reducción, ¿vale? En el cual esta reacción o estas reacciones se activan por medio de la irradiación, ya sea con luz ultravioleta o con luz visible, en presencia de un sólido que denominamos semiconductor, ¿vale? Entonces, hay muchísimas ventajas en la fotocatálisis heterogénea, entre ellas, este proceso puede aplicarse en fase gaseosa, en fase líquida o en soluciones acuosas. También no solo podemos llevar a cabo eliminación de arsénico, sino que también podemos llevar a cabo reacciones de deshidrogenación, producción de hidrógeno, purificación de agua y eliminación de contaminantes gaseosos. ¿Sale? Otra parte súper importante es que el semiconductor que utilizamos puede reutilizarse en infinidad de ocasiones sin que se degrade su actividad o altere la reacción en el medio en el que se encuentra. Y finalmente podemos llevar a cabo este proceso ya sea con luz artificial, o sea, con lámparas en laboratorio, o también con la luz solar, que es una luz, un tipo de luz económica, limpia, una energía renovable. Entonces, ¿cómo es el proceso de la fotocatálisis heterogénea? Aquí vemos un diagrama muy sencillo. Entonces, aquí simulamos nuestra partícula o nuestro sólido semiconductor y entonces lo irradiamos aquí con una energía mayor o igual a su banda prohibida, ¿vale? La banda prohibida abarca desde la banda de valencia a la banda de conducción, ¿sale? Entonces, cuando nosotros irradiamos con luz ultravioleta o visible, primeramente se genera el paraelectrón hueco. Entonces, acuérdense que en la banda de valencia tenemos electrones. Si nosotros le damos energía, pues ellos se van a excitar y esos electrones van a brincar a la banda de conducción. Aquí puede haber de dos procesos. Puede ser que el electrón no pase tanto tiempo en la banda de conducción y por lo tanto se lleva a cabo un proceso de recombinación, o sea que él regrese. Eso no nos conviene porque nosotros queremos tener estos electrones aquí disponibles para llevar a cabo reacciones de oxidación o formar superóxidos. Entonces, si el electrón se queda aquí en la banda de conducción, pues él en algún momento va a migrar a la superficie y va a reaccionar, puede ser con oxígeno que se encuentra en el medio, para formar radicales superóxido, ¿vale? Los radicales superóxidos son especies altamente oxidantes que me van a servir para llevar a cabo reacciones de reducción. Por otro lado, en la banda de valencia, los huecos presentes van a poder reaccionar con moléculas de agua que se encuentren en el medio para formar principalmente protones y radicales hidroxilo, no hidroxido, hidroxilos, ¿sale? Y esos radicales hidroxilo me van a permitir reaccionar con contaminantes en el medio para llevar a cabo reacciones de oxidación. Entonces, en la fotocatálisis heterogénea importan mucho estas especies porque son altamente reactivas. Luego se van a juntar con el contaminante o con el metal pesado que estemos tratando de eliminar y van a reaccionar, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de fotocatálisis, hablamos de semiconductores y nosotros sabemos que existen dos tipos de semiconductores. Están los semiconductores intrínsecos, ellos son aquellos que ya tienen sus propiedades definidas desde que nacen, por así decirlo. Y existen los semiconductores de tipo N y P. Estos son súper fascinantes porque nosotros podemos modificar las características de los materiales de manera superficial, óptica, cambiar su distribución cristalina, añadir impurezas que se le conoce como dopante, etcétera, etcétera. Algunos dopantes
que podemos utilizar son metales de transición, metaloides, no metales o una mezcla de óxidos metálicos. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de semiconductor con el que yo dope, voy a introducir niveles aquí en la banda o en este espacio de la banda de valencia, la banda de conducción. Si utilizo o si dopo los semiconductores con semiconductores tipo N, voy a introducir niveles donadores aquí, muy cerquita de la banda de conducción. Por el contrario, si dopo con semiconductores de tipo P, pues voy a introducir aquí. Miren estos niveles aceptores de electrones muy cerca de la banda de valencia. Entonces, sí depende mucho el tipo de semiconductor que yo utilice para dopar a mi material inicial. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de semiconductores, comúnmente lo relacionamos con la nanotecnología, que es un término, ampliamente utilizado actualmente. Entonces, nanotecnología proviene del sufijo nano, 10 a la menos 9, o sea, del tamaño de los átomos. Los átomos así tienen su tamaño nanométrico, ¿sale? Y hay distintos tipos de estructuras nanométricas según su dimensión. Este diagrama lo explica súper bien. Cuando ustedes vean los 0D, se refiere a nanopartículas, nanocristales, nanoclusters, y más o menos son de esta forma. Ahorita les voy a enseñar unas micrografías SEM para que vean más o menos cómo es. Después tenemos los 1D, que puede ser nanotubos, nanohilos, como estos que se utilizan muchísimo en la parte de medicina. Después tenemos los 2D, que son nanocapas o películas, ¿vale? Se utilizan de esta forma. Y nanoestructurados que, forma de sándwich, forma de dona, la forma que ustedes quieran. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la nanotecnología? Pues bueno, puede beneficiar a las energías renovables, ya que posibilita nuevas formas de obtener y almacenar energía. Otra que se aplica muchísimo es en la electrónica. A partir de los nanochips permitirán construir circuitos más precisos a nivel atómico, que es realmente lo que está desarrollando Elon Musk y todos esos empresarios. Y como mencioné anteriormente, beneficia a la medicina, porque se podrán atacar células de manera específica, selectiva y realizar cirugías más rápidas y precisas, ¿vale? Entonces, vean, cuando nosotros trabajamos con nanopartículas, podemos obtener las imágenes por medio de microscopía electrónica de barrido y de transmisión, CMOT, ¿sale? Entonces podemos obtener con picos esféricos, con un núcleo, podemos obtener nanotubos, podemos obtener estos que parecen como estambre o podemos obtener estas formas súper raras, ¿vale? Entonces, dependiendo del estudio que queramos realizar, pues vamos a obtener distintas morfologías, aunque eso no es determinante a la hora de la eliminación de los contaminantes. Pues bien, entonces, estos nanomateriales también pueden ser empleados en degradación de compuestos fenólicos que provienen de origen antropogénico, ¿sale? También pueden ser empleados los semiconductores para degradación de otros contaminantes. Por ejemplo, aquí en el centro de investigación, donde yo realizo mi estancia postdoctoral, pues se utilizan hidróxidos dobles laminares dopados con partículas de manganeso para degradar fenol. También se llevan a cabo heteruniones de nitruro de carbono con óxidos metálicos y sulfuros para la reducción de cromo. Recuerden que el cromo es otro metal pesado que proviene de fuentes naturales. Es que es algo que no podemos quitar, pero es un problema que obviamente afecta grandemente al país. Pues bien, algunos materiales que se han empleado en la oxidación de arsénico, el hierro. El hierro, óxido de hierro funciona bastante bien para la oxidación y absorción de arsénico y el dióxido de titanio. También se han empleado esferas de vidrio recubiertas con P25. P25 es el material comercial del dióxido de titanio.
Lo que pasa que es una combinación de distintas fases cristalinas, de la fase anatasa y de la fase rutilo, y la verdad es que tiene una eficiencia en la actividad catalítica bastante buena. Después tenemos hierro cero valente, que le gusta mucho utilizar a la doctora Marta Litter, y dióxido de titanio, pero en otra fase, en la fase bruquita, ¿vale? Entonces, para sintetizar estos nanomateriales, nosotros realizamos pues distintos procesos. Puede ser una síntesis por coprecipitación o una síntesis por sol-gel. Hay síntesis hidrotermal, entre muchas otras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por coprecipitación, nosotros primero realizamos la acidificación del medio, ¿vale? Con algún tipo de ácido, puede ser ácido sulfúrico, ácido fosfórico, etcétera. Adicionamos nuestras sales precursoras, no sé, algún nitrato de estaño, nitrato de tuxteno, etcétera. Posteriormente, dejamos un periodo de añejamiento para que se formen nuestros materiales y esos materiales se lavan y se filtran para obtener los polvos y finalmente secar el material. Entonces, la síntesis de los nanomateriales por coprecipitación es bastante simple. Tenemos acá también la síntesis por medio de sol-gel. ¿Sale? En el sol-gel, aquí sí es un poquito más complejo. Iniciamos, por ejemplo, con isopropóxido de titanio, isopropanol, ácido nítrico, dejamos 2 horas bajo agitación y posteriormente en el proceso sol-gel, un proceso bastante interesante, hay una etapa que se llama hidrólisis. Cuando nosotros agregamos agua a este compuesto, se forma el gel. Por eso el proceso es sol-gel. Se forma un gel. Así imagínense una gelatina. Cuando le agregamos el agua, empieza a formarse la gelatina. Entonces, eso también se deja en añejamiento durante 24 horas. Posteriormente, lo mismo que acá. Lavamos, filtramos y secamos por 24 horas. Esto con el propósito de eliminar cualquier molécula de agua que quedara presente en el material. Y finalmente, se calcina a 500 grados por 4 horas. En este caso, todos estos parámetros importan en la morfología, en las propiedades ópticas, en las propiedades cristalinas, en las propiedades superficiales de los materiales. O sea, que cada uno o cada persona tendrá que ver qué condiciones, o sea, qué parámetros van a variar para encontrar los materiales que se van a emplear, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso es de un artículo que se acaba de publicar, es partículas de cromo en dióxido de titanio. Y aquí dice 1 porque es un porcentaje en peso de cromo soportado en dióxido de titanio. Y el 2, pues es porque es 2% en peso de cromo en dióxido de titanio. ¿Sale? Entonces, para los resultados que les voy a mostrar ahorita en la oxidación de arsénico, nosotros tenemos un paper donde utilizamos dióxido de titanio y óxido de tuxeno. Nosotros escogimos estos dos óxidos, primero porque el dióxido de titanio es químicamente inerte. Cuando nosotros utilizamos este semiconductor en aguas contaminadas con arsénico, no va a modificar sus propiedades ópticas a lo largo de toda la reacción. También es estable a la fotocorrosión, no es tóxico y es activo en la región del ultravioleta. Su celda unitaria es tetragonal. Sus octaedros están compuestos de átomos de titanio 4 más y oxígeno 2 menos, un semiconductor de tipo N. Y es importante ver las distintas estructuras cristalinas del dióxido de titanio. Científicamente está comprobado que la fase anatasa es la que presenta una mejor actividad fotocatalítica. Entonces, pues nos vamos a encontrar esa fase cuando lo sinteticemos. Pero si se fijan, solo es activo en la región del ultravioleta. Entonces nosotros lo combinamos con óxido de tuxteno, pues para extender esa región de absorción también a la región del visible, porque si se fijan, su banda prohibida oscila entre los 2.5 y los 2.7 electronvolts. Entonces,
Nuestra hipótesis era que si combinamos estos dos óxidos para formar un solo compuesto, pues iba a poder absorber tanto la luz en el ultravioleta como la luz en el visible. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, ya que tenemos nuestro método de síntesis y nuestros materiales, pues en conjunto vamos a tener distintas ventajas. Si se fijan, aquí tenemos un diagrama de bandas del dióxido de titanio y del óxido de tuxteno. Si combinamos estos dos óxidos, extendemos el rango de luz de excitación al espectro visible, como ya lo había mencionado. Luego, si se forman heterouniones, la transferencia de carga en la interfase podría mejorar también. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos en la fotocatálisis? Pues que hay una reducción en la recombinación de los pares electrón hueco. Que estos electrones pues me sirvan para poder utilizarlos para formar mi radical superóxido. Yo no quiero que él baje para acá, entonces podría haber una reducción en la recombinación de estos pares electrón hueco. Habiendo dicho esto, o sea, sintetizado mis materiales, ahora sí, vamos a pasar a la determinación del arsénico, ¿vale? Entonces, en este experimento nosotros lo que hacemos o empleamos es el método colorimétrico azul de molibdeno. Comúnmente la detección del arsénico se lleva a cabo por HPLC, pero nosotros no contamos con esa técnica. Entonces, el método colorimétrico azul de molibdeno es muy noble porque lo podemos detectar por medio de espectroscopía o en una espectroscopía UV-Vis, ¿vale? Entonces, en este método se utilizan tres soluciones. Una solución A, compuesta de molibdato de amonio, más tartrato de antimonio y potasio, más ácido sulfúrico. Esa es una solución. Después, mi solución reductora que va a ser L, ácido ascórbico, y mi solución oxidante, que es mi permanganato de potasio. ¿Sale? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? En preparar una suspensión de mi fotocatalizador con mi solución madre, una solución inicial de 25 partes por millón de arsénico 3. ¿Por qué arsénico 3? Pues porque es el más tóxico. Posteriormente ajustamos el pH a 7 con ácido clorhídrico o con hidróxido de sodio para bajar o subir el pH. Posteriormente esa suspensión se introduce aquí en un reactor de vidrio que tenemos y se mantiene bajo agitación magnética y flujo de aire, pues durante el tiempo que necesitemos estudiar a la solución. Periódicamente se toman alícuotas, se agregan las distintas soluciones, de hecho primero cambia un color rosa por el permanganato y luego cuando se forma el complejo azul de molibdeno, la solución se torna azul. Mientras más azul, la concentración de especies de arsénico es mayor. Y posteriormente, pues estas alícuotas se analizan aquí por espectroscopía, siguiendo la variación de la longitud de onda de 868 nanómetros. Entonces, sí es una técnica compleja, pero si no tenemos el equipo, por ejemplo, de HPLC, pues es algo que sí podemos analizar en nuestro laboratorio. Entonces, les voy a presentar de manera muy rápida los resultados de la caracterización de los materiales porque es importante y al final vamos a ver los resultados de la oxidación del arsénico 3 a arsénico 5. Entonces, en este trabajo nosotros variamos 1, 3 y 5% el porcentaje peso de tuxteno, por eso dice TW1. Es 1% en peso de óxido de tuxteno, 3% en peso de óxido de tuxteno, 5% en peso de óxido de tuxteno, mi dióxido de titanio sin dopar y mi óxido de tuxteno sin dopar. Entonces, por difracción de rayos X podemos observar los picos característicos de la fase anatasa para el dióxido de titanio. Entonces, sí pudimos obtener la fase que es más activa fotocatalíticamente. Después también para el material óxido de tuxteno tenemos los picos característicos del compuesto
Y si vemos para los materiales dopados al 1, al 3 y al 5, no tenemos picos característicos del óxido de tuxteno. Hay varias razones. Una puede ser el bajo contenido del óxido de tuxteno, entonces el equipo de rayos X no permitió ver otros picos adicionales. Otra es que el radio atómico del tuxteno y del titanio es muy similar, es de 0.06. Entonces puede ser que durante el método de síntesis los átomos de tuxteno pues sustituyan a átomos de titanio. O tres, simplemente el óxido de tuxteno quedó altamente disperso en la superficie del dióxido de titanio y por lo tanto solamente el equipo em, detectó señales o los picos característicos del dióxido de titanio. Entonces, por eso pues no se observan otros picos adicionales. Entonces, cuando hacemos este tipo de caracterización, algo interesante que podemos encontrar o calcular es el tamaño de cristalito. Esto lo calculamos a partir de la ecuación de Scherrer. Y algo súper padre que encontramos fue que cuando nosotros dopábamos en mayor cantidad, el tamaño de cristalito, si se fijan, disminuye, ¿vale? Si empieza en 14, conforme aumentamos el porcentaje de óxido de tuxteno, nuestro cristalito va disminuyendo, ¿va? Y de hecho aquí tenemos una ampliación de este pico principal que a simple vista pareciera que está normal, pero no, vean, hay un pequeño desplazamiento hacia ángulos 2θ mayores, ¿vale? Lo que me puede indicar una inserción de átomos de tuxteno en la matriz de mi dióxido de titanio, ¿va? Entonces, ¿qué otra caracterización le realizamos a los materiales? Pues fisisorción con nitrógeno para encontrar los parámetros estructurales. Aquí podemos encontrar las isotermas de absorción de tipo 4 y una distribución del tamaño de poro para todos mis materiales. Lo interesante de este tipo de caracterización es encontrar el área superficial y el tamaño de poro. Y si se fijan, el área superficial del dióxido de titanio inicial pues es de 88. Conforme yo voy dopando con mayor cantidad de óxido de tuxteno, el área superficial aumenta. Eso no es un factor súper determinante en la oxidación de los del contaminante, pero pues sí beneficia que tengas un área mayor de contacto, porque tendrás entonces una mayor cantidad de sitios activos. Y por acá también podemos observar un pequeño aumento del tamaño promedio de poro. Y si se fijan, de aquí, de acuerdo a la clasificación de la IUPAC, pues estos materiales entran dentro de la clasificación de materiales mesoporosos, ¿ok? Entonces, estos materiales que sintetizamos, ajá, son materiales mesoporosos. Después, también se le realizaron estudios de microscopía electrónica de barrido, esto para corroborar los porcentajes de tuxteno presentes en las muestras. Entonces, si se fijan, para la muestra 1 tenemos un porcentaje de tuxteno de 1.23, el del 3 de 3.75 y el de 5 de 5.92. Entonces, nuestro método de síntesis, pues sí funcionó o sí fue el correcto para obtener los porcentajes deseados. Después, aquí en las micrografías, este es para el óxido de tuxteno y este es para el compuesto TW3. Si se fijan, para el óxido de tuxteno tenemos nanoagregados semirregulares de tamaños de partícula muy pequeños. Y acá arriba ya tenemos como unas formas más complejas y también irregulares, algunas hasta facetadas. Perfecto. Después también realizamos un estudio de microscopía electrónica de transmisión, ¿vale? En el cual podemos ver que se formaron nanocristales de forma esporádica y uniforme. Adicionalmente, en este tipo de caracterización, nosotros podemos calcular distancias interplanares. De hecho, tenemos una a 0.35 nanómetros que corresponde al
o puede atribuirse al plano 101 de la fase anatasa del dióxido de titanio. Después tenemos otro valor de distancia interplanar de 0,37 nanómetros, que también se puede atribuir al plano 020 del óxido de tuxteno. Entonces corroboramos que sí tenemos presentes el óxido de tuxteno y el dióxido de titanio en mi material compuesto, y en realidad pues ese es el propósito de la síntesis. Y bueno, finalmente realizamos un estudio de espectroscopía UV-Vis de reflectancia difusa. Aquí tenemos los espectros de absorbancia de todos los materiales, pero lo interesante de esto es poder convertir estos espectros por medio del cálculo de Kubel-Kamun para poder encontrar su valor de banda prohibida, ¿vale? Entonces aquí en la tabla 4 podemos observar que los materiales, o por ejemplo para el dióxido de titanio tenemos un valor de banda prohibida de 3,1. Luego el del óxido de tuxteno de 2,6, que coincide muy bien con el de la literatura. Y para los materiales compuestos al 1, al 3 y al 5, si se fijan tenemos 3,1, y para el 3 y para el 5 bajamos de 2,8 a 2,9. O sea que sí se extiende la absorción hacia el espectro visible, ¿vale? Y si se fijan acá tenemos los materiales sintetizados y presentan distintos colores, ¿vale? Entonces, nos pasamos ahora sí a los resultados de la fotooxidación de arsénico 3 en arsénico 5. Entonces, tenemos 4 gráficas. La primera gráfica corresponde al dióxido de titanio. Entonces, en estas gráficas podemos observar concentración de arsénico en partes por millón con respecto del tiempo de reacción. Entonces, estos cuadrados negros corresponden al arsénico total. Estos puntos rojos corresponden al arsénico 3 y estos triángulos azules corresponden a las especies de arsénico 5. Entonces, si nos fijamos, en 50 minutos la concentración de arsénico 5 aumentó hasta un 88% y el arsénico 3 se oxidó completamente en 50 minutos. Ahora vámonos al del material TW1. Aquí la concentración del arsénico 5 fue de 87%, pero ahora en 40 minutos, ya no en 50 minutos. Y la concentración de las especies de arsénico 3 bajó casi en su totalidad en un tiempo de 40 minutos, ¿sale? Vayámonos entonces ahora al material TW3, que es bastante interesante, porque si se fijan, en solo 25 minutos las especies de arsénico 3 se oxidan completamente, ya no tenemos especies de arsénico 3. Y las especies de arsénico 5 llegan a un máximo del 99% en solo 25 minutos. Entonces, nosotros con esa hipótesis pensamos que si aumentamos el porcentaje de 3 a 5% de óxido de tuxteno, pues iba a mejorar esta actividad. Y pues bueno, la sorpresa fue que no, que aunque pasaron 60 minutos, la concentración de arsénico 3 no se oxidó completamente, como pasó, por ejemplo, con el del 1% y el del 3%. Y de hecho, la concentración de arsénico 5 solamente subió a 84% en 60 minutos. Entonces, sin lugar a dudas, el que mejor resultado dio fue el del 3% de óxido de tuxteno. Y de hecho, acá podemos ver otro gráfico. En 25 minutos de reacción tenemos las especies de arsénico 3 y de arsénico 5 para el dióxido de titanio, para el TW1, TW3 y TW5. Y si se fijan los porcentajes de conversión, pues el que mejor conversión tuvo fue el del TW3, ¿vale? De hecho, el del dióxido de titanio y el del 1% de óxido de tuxteno son, si se fijan, muy similares el rendimiento, pero por supuesto que en este sí se nota muy bien esa mejora, ¿vale? Y entonces, para finalizar, tenemos aquí nuestro mecanismo de reacción, pues para el material que mejor nos dio
la eficiencia. Entonces, aquí nosotros tenemos que la oxidación se puede llevar a cabo tanto en la banda de conducción como en la banda de valencia. Aquí en la banda de conducción, los electrones presentes interactúan con oxígeno del medio para formar los radicales superóxido. Estos radicales superóxido pasan por distintas etapas y pueden formar también radicales hidroxilo, ¿sale? Y estos radicales hidroxilo, por medio de pasos monoelectrónicos, van a oxidar las especies de arsénico 3 hasta especies de arsénico 5, como pasa aquí, ¿vale? Y en la banda de valencia tenemos a los huecos. Los huecos interaccionan con el agua que se encuentra en el medio y forman igual radicales hidroxilo, y esos radicales hidroxilo, por medio de pasos monoelectrónicos, oxidan el arsénico 3 a especies de arsénico 5. Y pues bien, algunas conclusiones de este tema tan interesante del arsénico en México. Este se encuentra ampliamente extendido en ríos, lagos y aguas subterráneas por causas naturales o antropogénicas. Al menos se conoce que 8.8 millones de personas están potencialmente afectadas en México. Entonces, es necesario investigar tecnologías económicas para remover este arsénico, principalmente en zonas rurales, pues donde carecen de redes de agua potable. Y el arsénico 3 puede ser rápidamente oxidado en especies de arsénico 5 por medio de la fotocatálisis heterogénea, ¿vale? Entonces, me quise tomar también el tiempo para aquí invitarlos a que realicen algún proyecto de investigación, ya pues, puede ser servicio social o un proyecto de titulación de licenciatura o posgrado. Tenemos distintos temas a desarrollar, como la oxidación de arsénico, como se los acabo de presentar, la fotooxidación de compuestos fenólicos, y estamos en el desarrollo de películas fotocatalíticas para la degradación de medicamentos. Si son alumnos de licenciatura o de posgrado, también pueden acceder a apoyos PAFIS, que son apoyos dados por el Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, aquí les enseño una foto de nuestro grupo de trabajo y un agradecimiento a la UAM Iztapalapa, eh, donde se llevaron a cabo varios de estos experimentos, al Instituto Politécnico Nacional y al antiguo CONACYT, que ahora es CECITI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Si alguien desea participar, por favor, levante la manita. Tenemos primero a John Cárdenas. Por favor, John, te cedo la palabra. Sí, gracias. Creo que no sé si está activada. Sí, sí, Bueno, te escucho. parece, sí se escucha, pero creo que la cámara no está funcionando. No hay problema. Pero bueno, el caso es, doctora Alejandra, una pregunta. En el caso ahorita que nos estaba comentando al final acerca de que, bueno, existen varios, bueno, ahorita están generándose proyectos, ¿no? Para la eliminación del arsénico. Yo no sé si sepa si exista alguna solución a lo que nos comentaba a un principio de su presentación, que era que este arsénico está afectando a varias poblaciones rurales y está básicamente pues teniendo afectaciones a la población, ¿no? De estas zonas. Pero no sé si no vi muy bien o no entendí muy bien esta parte en la que cuáles son lo que se está haciendo como para reducir este arsénico, porque claro, es un componente que se encuentra naturalmente también, ¿no? Ujú. Entonces, no entendí muy bien cómo se está resolviendo esa parte de la afectación a estas comunidades o a este grupo, o si o existe algún proyecto ya o que ha tenido contacto con esto para eliminar esta reducción. Ujú. Gracias, John. Mira, es que este tema del arsénico no tiene mucha divulgación para empezar acá en México. Entonces, hay centros de monitoreo acá en México, eh,
pero en realidad no hay todavía ningún apoyo, por lo menos por parte del gobierno, que permita la eliminación de este metal pesado. De hecho, yo solo encontré que la doctora Armienta, la profesora de la UNAM, es la que ha llevado a cabo algunos proyectos utilizando una cal en la región de Zimapán en Hidalgo, pero en realidad no, el desarrollo de tecnologías todavía falta muchísimo por Claro. implementar. Ujú. Sí, sí, y esto puede deberse también a la parte de falta de difusión de esta información, porque bueno, al menos yo no estaba ni enterado de que esto existía, ¿no? Entonces, supongo que también es parte de eso, de que la gente no está informada acerca de que existen estas problemáticas, ¿no? Es que mira, el problema radica en que aquí, por lo menos en Ciudad de México, pues no tenemos ese problema, pero por ejemplo, en comunidades rurales, por ejemplo, hay en el norte, que en la región de Coahuila, Durango, Zacatecas, y, y sí se conoce del tema, pero falta divulgación realmente, no existen ni folletos, y si te fijas en la tele tampoco hay mucha divulgación de este tema, entonces, ajá, me parece importante que ustedes conozcan este tipo de temas porque están en licenciatura y puede ser un tema interesante si en algún momento ustedes quisieran hacer su maestría o su doctorado, sepan que existen este tipo de problemáticas y que son graves, porque si tú te vas a alguna comunidad rural, mm, hay algo, hay personas que todavía consumen su agua de pozos o de algún río y entonces no nos vayamos tan lejos, seguro que hay la concentración de arsénico. Imagínate, tan solo en el norte han encontrado 300 partes por millón y el máximo permitido por la Organización Mundial son 10 partes por millón. Imagínate qué les está causando a las personas toda esa exposición de arsénico, que no es que sea malo el arsénico, porque ese está en nuestro cuerpo, pero en concentraciones muy pequeñas. Entonces, sí, falta ahí trabajar en conjunto con el gobierno también y pues nada, con ustedes de licenciatura y en conjunto. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, creo que aquí la mayoría, no sé si hay varios que son de licenciatura, pero creo que la mayoría somos de maestría y doctorado. Ah, Es perfecto. igual. Ujú, Ah, sí, ajá. Ay, tenemos algo. yo pensaba que eran de maestría, discúlpame. Que diga de Sí, licenciatura. Ah, sí, pues no qué te preocupes. bueno. Pero muchas gracias, doctora. Muy interesante su plática y sus diapositivas. Gracias, John. Ok, ahora Kevin, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi duda va con respecto a entender un poquito más esta reacción. Entiendo que se tiene que usar una fuente de luz ultravioleta, ¿no? Ajá. Tengo dos dudas acerca de eso. En el laboratorio, cuando quieres hacer las pruebas, ¿cómo tiene que ser esa fuente? ¿Qué tipo de fuente se usa para emitir sobre el agua que tenga arsénico para realizar las pruebas? Ah, acuérdate que eso depende del semiconductor que estés utilizando. Si es un semiconductor como el dióxido de titanio, él solamente por el ancho de banda puede absorber esa luz, solamente que sea luz ultravioleta. Si tú quieres utilizar un semiconductor que absorbe en la región del visible, pues lo dopas, por ejemplo, en este caso con el óxido de tuxteno. Entonces, ¿de qué va a depender la luz que utilices? De tu semiconductor. Y entonces Ok. la solución de arsénico, esa sí no tiene ningún problema, la puedes usar con cualquier tipo de irradiación. El espectro de absorción del semiconductor en este caso, ¿no? A lo mejor. Exacto, exacto, Ok. exacto. Y mi otra duda es, hablaba de los pozos ahorita. Esos pozos pues están oscuros, ¿no? Eh, Ujú. ¿Cómo se puede realizar una reacción ahí o se usa alguna alternativa, ¿no? A este método. Sí, por ejemplo, en la India lo que hacen, que recuerden algún congreso, pues nada, sacas el agua del pozo y la depositas en un reactor. Puede ser un reactor súper especializado o simplemente un reactor de plástico, ¿eh? Y en ese reactor de plástico es donde lo puedes tapar y ya luego irradiar con alguna lámpara. O puede ser un reactor, no es un reactor, pero por ejemplo la doctora Marta Litter en Argentina, ella usa botellas de PET.
así, botellas de PET, las rellena con dióxido de titanio o partículas de hierro y así las deja expuestas a la luz del sol. ¿Sale? Entonces, yo creo que es imaginación. Bueno, Imaginación. muchas gracias. Esas eran mis dudas. Gracias, Kevin. Norberto, por favor. Y gracias. Buenas tardes, doctora Alejandra. Gracias por su presentación. Es muy interesante. Bueno, mi pregunta y comentario va en el sentido de, siendo un valor, bueno, de 8.8 millones de personas que pueden estar afectadas por este problema del arsénico, se podría tener como un sistema de monitoreo, por así decirlo, en diferentes medios en los cuales el agua puede ser contaminada por arsénico. Mencionaba que incluso hasta los volcanes, ¿verdad? En la zona donde nos encontramos en Morelos, por ejemplo, pues nos cae ceniza volcánica y bueno, y sabemos que ahí puede servir como fertilizante, pero también podemos tener contaminación en ciertas áreas donde se utilicen, quizás se tome agua de río o de pozos. Entonces, ¿sería viable un programa de monitoreo que el gobierno pueda iniciar? Por ejemplo, se me ocurre sensibilizar al gobierno, porque como son noticias que no se dan a conocer, digo, yo no estaba enterado de ese tema, que se sensibilice al gobierno sobre este tema, de tal manera que en las zonas rurales, donde no tienen acceso quizás a este tipo de información, pues puedan monitorear si está dentro del rango permisible o ya está fuera, ¿verdad? Para ver qué se puede utilizar. Sería ese en primer lugar. Y segundo, bueno, si hay esta metodología que mencionan realmente es viable en cuanto a costos, ¿verdad? Porque siempre es el factor a veces para poder implementar una solución, ¿verdad? En este caso, pues lo están haciendo en México, pero a lo mejor se podría tener un centro de monitoreo aquí en Morelos, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, que se empiece a dar a conocer también a través de medios, ¿no? Foros, conferencias, y en la medida que estemos más sensibilizados, creo todos podremos empezar a tomarlo en cuenta. Yo ahorita, por ejemplo, pues ya, ya lo tengo en el radar, lo comunico a los que están a mi alrededor, pero creo que hay que empezar a darlo a conocer a diferentes medios. Eso Sí, es, sí, gracias. no, y mire, y de hecho, yo tampoco estaba muy enterada, pero en México sí existe un monitoreo de aguas contaminadas con arsénico. Lo monitorea, de hecho, la Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Aguas Nacionales, la RENAMECA, y de hecho tienen 5.034 sitios de monitoreo de agua. O sea, sí existe, pero como usted lo menciona, no hay divulgación ni difusión de esta información. O sea, de hecho, esta norma que les presenté, avalada por la CONAGUA, desde 1994 no cambiaba el límite permisible. Hasta hace, creo que en 2022 lo cambiaron. Ellos tenían una concentración o un límite máximo de 50 partes por millón, lo cambiaron a 25 en 2024 y se espera que para 2026 disminuya a 10 partes por millón. Pero pues, o sea, no hay mucha información, pero sí existen más de 5.000 sitios de monitoreo. Yo creo que lo que pasa que acá en el centro de la ciudad estamos tal vez no tan afectados por ese problema, pero en el norte es un problema bastante grave. Entonces, pues sí, yo considero estos seminarios súper importantes para la difusión de esta problemática y me alegra mucho que pues que le haya servido y que esté pues un poquito más ya al tanto de esta problemática. Con respecto al proceso de la fotocatálisis, es un proceso que es nuevo en lo del arsénico, porque en realidad lo que nosotros hacemos es pasar de especies de arsénico 3 a especies de arsénico 5, pero sigue estando el arsénico 5. Lo que se planea hacer es después ese arsénico 5, absorberlo en partículas para que quede completamente eliminado del medio, pero seguimos trabajando en eso realmente. Ujú. Muchísimas gracias. Claro, a usted.
Ahora le cedemos la palabra a Julio César y después José Marcelo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sí, escucho muy bien. Perfecto, gracias. Mire, ya de hecho tengo pues varias preguntitas, pero voy a nada más que a mencionar dos para no hacer largo el tema. Bueno, usted mencionó que el norte del país se encuentra más afectado con respecto al arsénico que, por ejemplo, que la zona sur o la zona centro. No sé si se debe a algo en particular o porque está al lado de Estados Unidos, que son pues de los países más afectados. Ujú. ¿Cuál sería pues el motivo real o principal? O es que en la región de la comarca lagunera, que Sí, abarca Durango y Saltillo, hay extracción de minerales. De hecho, también en Zacatecas, pero principalmente ahí en Durango y en Saltillo, que de tomo sigue estando un poquito alejado de Estados Unidos, algunas horas. Entonces es más que nada por eso. Y la regulación, porque los residuos que provienen de la lixiviación de estos minerales, pues no están controlados. En realidad, esos residuos terminan en los ríos y en los lagos. Y ok, entonces en esas comunidades en realidad la red de agua potable no es muy buena. Es ok. eso. Ujú. Y una otra preguntita. Pues por Claro. lo que entendí que pues las aguas subterráneas se encuentran más afectadas que el mismo río o lagos en cuanto a la contaminación. Se debe también a pues a la velocidad del caudal, del flujo de agua, o sea, mientras el agua sea más tranquila, más posibilidades tienes de estar contaminadas o algo similar. No, tiene que ver más las condiciones en las que se encuentre. Porque en ríos y en lagos tenemos alta concentración, o bueno, hay grandes cantidades de oxígeno. Ok, Entonces, cuando estamos con como con medios más, con más oxígeno, la especie que predomina es el arsénico 5. Y en aguas subterráneas, que tienen un porcentaje de oxígeno menor, o sea, condiciones reductoras, la especie que predomina es el arsénico más 3. Entonces, es eso, qué tanto oxígeno, qué tanto haya o qué tanto no haya, va a impactar en la especiación del arsénico. ok, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. José Marcelo. ¿Se escucha? Sí, muy Soy bien. Francisco Elías Samano Aranda. Como no me dejó entrar la maravillosa plataforma, lo voy a hacer desde aquí. Ok. Yo quería preguntar específicamente con respecto perdón, a los sólidos semiconductores que dicen que se puede reutilizar repetidas ocasiones. Dicen que Ujú. son económicas, pero quería preguntarle sobre el ciclo de vida de estas. Ah, eso no es tan económico. Eso no está, porque el dióxido de titanio sí puede ser reutilizado en varias ocasiones porque no presenta fotocorrosión, porque es bastante estable, pero cuando ya lo dopamos con otro tipo de óxido, con otro tipo de semiconductor, ahí es donde se complica, porque nosotros hemos reutilizado el material hasta 5 veces y desafortunadamente sí disminuye el, el rendimiento fotocatalítico. Entonces, ese es un punto sí negativo, que sí puede utilizar luz solar, por ejemplo, es una ventaja, pero en nuestro caso no hemos encontrado todavía muy bien esa relación de los semiconductores para que puedan disminuir los costos. Es una realidad. Esa sería mi única pregunta. Gracias. A usted. Mariana, continuamos contigo. Hola, doctora. Hola, ¿Me buenas escucha? tardes. Una pregunta. Lo que entendí es que, por ejemplo, su es capaz de oxidar el arsénico, ¿no? Entonces, mi duda es más bien,
el proyecto busca como buscar una alternativa o tratamiento en el medio ambiente o como solución a una consecuencia de la exposición al arsénico. Y bueno. la otra pregunta es cómo se podría combinar la fitorremediación con esto. Ajá. El proyecto busca no una solución a la exposición, porque eso es algo, la exposición por arsénico es algo de manera natural, o sea, no vamos a poder quitar ni los volcanes ni los sedimentos de estos metales pesados que se encuentran presentes en distintas regiones de México y del mundo. Lo que queremos es disminuir esas concentraciones de arsénico por distintos tratamientos. Que la gente que utiliza, no sé, el agua de pozo, pues se sienta segura de poder tomar esa agua cuando nosotros le apliquemos los distintos tratamientos, que es lo que pues se ha empleado en otros países como Perú, Argentina, Chile y aquí en México con la doctora Armienta. Y la segunda pregunta es que sí, para la eliminación del arsénico, nosotros podemos hacer una combinación de distintas tecnologías, porque por ejemplo, en mi caso, yo aplico la fotocatálisis heterogénea para la oxidación del arsénico de especies 3 a 5. Y posteriormente se planea emplear la coagulación, membranas o un proceso de absorción en conjunto para poder eliminar completamente el arsénico. Entonces, por supuesto que cualquier combinación de tecnologías serviría bastante para este problema. Gracias, doctora. A ti, Mariana. Israel, por favor. Israel. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Me escucha bien? Sí, muy bien. Ok. Bueno, hace rato, bueno, durante la conferencia mencionaba que una de las regiones afectadas es Zimapán, en el estado de Hidalgo. Sí. Bueno, yo soy originario del estado de Hidalgo y estudié la licenciatura en el Valle del Mezquital, que pues es donde se encuentra Zimapán. Y pues sí me brincó mucho esta inquietud de que no se le haga mucha difusión al tema. Entonces, difusión y divulgación. Entonces, mi pregunta es si han ido a dar pláticas a las comunidades o a las universidades de la zona que se encuentran alrededor, y si no, pues a mí me gustaría prestarme como vínculo o prestar los vínculos necesarios para que se le lleve esta información. Pues ahora sí que, pues a mi gente más que nada. Exacto. Sí, mira, nosotros no hemos ido a comunidades afectadas mayormente por arsénico. Yo creo, no estoy muy segura, que la doctora María de la UNAM, ella sí ha ido a dar esas pláticas. El problema es que no hay mucha divulgación, como que cuando uno va y da esas pláticas, no todo el mundo se entera. Entonces, por eso comentaba lo de los folletos, porque uno piensa como, nadie lo va a leer, pero una que otra persona sí va a hacer caso de esos folletos y se van a enterar. Entonces, sí, me parece una idea muy buena. Si tú eres de esa parte de Hidalgo, con gusto podemos organizar alguna plática o realizar algún folleto y que la gente esté enterada, porque a veces no saben, como este doctor de Bolivia, solamente porque él trabajaba en esa zona rural de Bolivia, supo del problema del hidroarsenicismo provocado por el arsénico, porque llegaban sus pacientes y hay una parte en mi presentación que les puse, creo que era un pie y tenía distintas afectaciones. Pues la gente no sabe a qué se deba y sí, definitivamente hace falta bastante divulgación, pero con gusto podemos organizar una plática en un futuro. Me parece muy bien tu idea. Le agradezco mucho, doctora. Igual, no sé si nos podría proporcionar algún
de contacto, algún correo Sí, ahí electrónico, puse estaría mi muy bien. contacto en la presentación, pero creo que si no lo pudieron anotar, se lo paso a la doctora Janet y ya que ella se los proporcione con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Israel. Ahora tenemos a Julio César y después Leonardo Pedraza. No, perdóneme, ya había hecho 2 preguntas y bueno, Ujú. perdóneme, dejé la mano levantada, perdóneme. Sí, creo que sigue Kevin o Leonardo, porque Mariana también, ya. Creo que sí. Como, no, yo no escucho a Leonardo. No, ¿Ahora? sí, listo. Ya, Ujú. buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar un poco más sobre los tratamientos médicos que se realizan para detectar los niveles de arsénico en el cuerpo. Quería saber si existe alguna especie de estudio médico alusivo para que la gente pueda como que estar informada al respecto de su persona sobre si ha sido, si ha sido, ¿cómo se dice? Perdón, si ha estado expuesta Ujú. a esto. Ajá. Tú puedes detectar si tienes altas concentraciones de arsénico por medio de una prueba de orina. Ujú. En la orina sale qué tanta concentración de arsénico tiene. Y algo bien curioso es que exposiciones muy largas de arsénico, concentraciones de aguas con concentraciones muy grandes, te pueden analizar tu cabello. También en el cabello, exacto, qué interesante, ¿no? También del cabello, y no me acuerdo no recuerdo qué otra prueba te hacen, pero es en orina y en cabello que se detecta si tú estás expuesto a altas concentraciones de arsénico. Ajá. La verdad es que es bastante curioso que se pueda a través del cabello. Sí, ¿verdad? A mí también se me hizo interesante. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Leonardo. Aquí tenemos varios estudiantes. ¿Alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta a la doctora Navarrete? Sí, hola doctora, soy Gerardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada a si han estudiado también las botellas, las marcas de agua que nosotros consumimos, si estamos exentos de la exposición a través de esas botellas al arsénico o si solamente se rigen bajo la norma que nos mencionó de estar debajo del límite permitido. Fíjate, no, nunca hemos analizado precisamente, por ejemplo, esta agua, ¿no? Que tengo aquí de Ciel, pero yo no creo que tenga concentraciones altas de arsénico, ¿eh? O sea, sí confiemos en los procesos de calidad, porque bueno, pues no sé, pero yo he entrado a varias, he entrado a Tequila, a Moctezuma, a Bimbo, y la verdad es que ¿cómo le dicen? Sus departamentos de calidad son muy buenos. Entonces yo no creo que tengan, pero ya me entró la curiosidad y lo voy a analizar, a ver si tiene concentración de arsénico. Y si tiene algo, le paso el dato a la doctora Janet, y si no tiene, pues también se lo paso para que puedan dormir tranquilos. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Mariana me... Yo no escucho nada, doctora. Ay, perdón. Sí, Es ahí que es. apago y enciendo el micrófono Sí. porque tenemos algunos problemas de conexión. Entonces están aquí los chicos en la oficina y estamos proyectando desde la oficina. Ay, perfecto.
Ok. Bueno, yo nada más como un comentario, que aquí cerquita tenemos problemas de arsénico y plomo en Tlamacazapa, que pertenece a Tasco. Es un pueblito, la verdad es que ha sido muy, muy olvidado. Andan alrededor de 20 partes por millón en arsénico, plomo no recuerdo, pero la verdad es que hay muchos problemas ya de salud, desde infantes hasta adultos, cáncer, malformaciones y demás. Es un problema muy fuerte que hay aquí en Guerrero. Bueno, lo tenemos de vecino y sí, es una realidad y es muy triste que este pueblito haya sido olvidado. No hay forma de cómo se puede ayudar a esta gente. De hecho, como anécdota, la gente de este pueblo prefiere tomar o comprar refrescos, bebidas, que agua. ¿Por qué? Porque todos sus pozos están contaminados, la verdad, con metales pesados, entre otros. La causa, son varias las causas. Una a la que principalmente se les atribuye es por el tipo de artesanías que ellos generan. Ellos generan artesanías, pero la pintura que utilizan pues es muy cargada en plomo y arsénico. Esto es, digamos, la causa principal, pero puede haber bastantes, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es como anécdota para que los chicos que, bueno, aquí estamos en Morelos, pero como vecinos tenemos a Guerrero y Tasco, ¿no? Estamos aquí a la vuelta. Sí. Pues, doctora Alejandra, no me queda más que agradecerle este seminario muy, muy interesante y que a todos nos pone a pensar en qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, próximamente le haré llegar su constancia del seminario que con mucho gusto nos impartió y pues la despedimos y le agradecemos mucho la plática. No, muchas gracias a ustedes y me parece de gran importancia y relevancia este tipo de seminarios y nada, agradecida con todos por su atención y pues cuando gusten, aquí estoy nuevamente para cualquier otra plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctora. Hasta Que luego. tenga un que estén excelente bien. día. Gracias. Buen día, gracias. 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 Bueno, nos desconectamos, dejamos de grabar. Sí, hasta luego. Hasta luego, doctora Janet. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.